Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Fidel y llevo más de 20 años manejando tráileres por las carreteras de México. He pasado por todos los estados, desde las brechas polvorientas del norte hasta las curvas peligrosas de la Sierra Chiapaneca. Me he encontrado con toda clase de situaciones: robos, retenes falsos, accidentes que te hielan el alma. Pero nada se compara con lo que viví una madrugada en Irapuato. Aquel día venía desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un cargamento de piezas automotrices. Mi destino era un parque industrial al sur de Monterrey, así que decidí tomar la ruta que pasa por Salamanca e Irapuato. Ya eran más de las 11 de la noche cuando llegué a las afueras de la ciudad. Había estado manejando desde el amanecer y el cansancio me estaba empezando a doblar el cuello. Recordé una pensión que está a un par de kilómetros de la salida a Abasolo. No era ningún 5 estrellas, pero tenía espacio para estacionar el tráiler, regaderas con agua tibia y camas decentes. Entré sin problema. El velador, un señor flaco de lentes gruesos y camisa de franela, me recibió sin hacer muchas preguntas. Me dio la llave del cuarto número 6. Dejé el tráiler justo frente a la habitación, como siempre hacía, y me acosté sin siquiera bañarme. Debo haberme dormido de inmediato, porque no recuerdo haber tenido sueños. Pero cuando abrí los ojos, algo no cuadraba. El reloj en la pared marcaba las 7:15 de la mañana. La luz del sol se colaba tímida por la ventana. Me senté en la cama y entonces lo noté. El motor del tráiler no se escuchaba. No había ese ronroneo constante del refrigerador que siempre mantenía encendido. Miré por la ventana y el corazón me dio un vuelco. El tráiler no estaba. Me puse de pie de un salto, abrí la puerta del cuarto con violencia y salí descalzo al estacionamiento. Nada, ni el tractocamión ni la caja. El espacio frente al cuarto era un vacío perfecto, como si nunca hubiera estacionado nada ahí. Corrí a la recepción. El velador ya no estaba. En su lugar, una mujer de mediana edad con cara de pocos amigos me miró como si yo estuviera loco. ¿En qué le puedo ayudar?, me preguntó. ¿Dónde está mi tráiler? Lo dejé aquí anoche, frente al cuarto 6. La mujer me miró un momento, luego soltó un suspiro y negó con la cabeza. Aquí no llegó ningún tráiler anoche. Revise bien, joven. Tal vez se equivocó de lugar. ¿Cómo que no? Estoy seguro. Yo mismo me estacioné. Mire, yo tomé el turno desde las 6 y el señor Fernando me hubiera dicho si dejó a alguien con carga. No tenemos cámaras y los otros huéspedes tampoco vieron nada. Si quiere, llámele a la policía, pero aquí nadie vio nada. Sentí que el suelo se me movía. No podía ser. Era imposible que movieran el tráiler sin hacer ruido, sin despertar a nadie. Caminé de regreso al cuarto, como en trance. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba sobre la litera, escrita con tinta azul en una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Solo tenía una frase: no te metas, no hagas nada. La caligrafía era descuidada, casi infantil, pero lo que me hizo sudar frío fue la certeza de que esa hoja no estaba allí anoche. No llamé a la policía, no de inmediato. Llamé primero a mi jefe, don Humberto. Le conté lo que pasó. Lo primero que hizo fue gritarme, como era su costumbre. Después se quedó callado. Fidel, me dijo, esa caja tenía partes importadas. Si eso no aparece, estamos fritos. Y tú también. Fui a la Fiscalía del Estado. Me tomaron la denuncia con desgano. Un agente, de unos 30 años y aliento a cigarro, me hizo más preguntas sobre si yo había bebido, si tenía deudas, si conocía a alguien que pudiera querer hacerme daño. Me dieron un número de reporte y me dijeron que esperarían a que alguien intentara vender las piezas o se detectara el GPS del tráiler. Pero eso era lo más raro. El GPS había dejado de emitir señal a las 2:34 de la madrugada,
justo mientras yo dormía. Regresé a la pensión esa noche, más por obstinación que por otra cosa. No podía entender cómo habían podido desaparecer un tráiler entero sin dejar huellas. Revisé el suelo, ni una sola marca de llantas. Caminé alrededor, pregunté a los vecinos. Nadie había oído nada, nadie había visto nada. Esa noche no dormí. Me quedé en la litera con el cuchillo de cocina que pedí prestado en la recepción. Y entonces, a las 3:10 de la madrugada, escuché algo. Un motor. Pero no era uno de coche. Era más sordo, más profundo. Me levanté con cuidado, abrí apenas la puerta del cuarto. El estacionamiento estaba vacío, pero el sonido se escuchaba fuerte y claro. Venía de más allá de la barda que daba al baldío contiguo. Me salí con sigilo, crucé la reja trasera y avancé por entre los matorrales secos y la basura. El sonido aumentaba conforme me acercaba a una pequeña bodega, de esas de lámina y bloc que uno ve por todas partes. No tenía luz, pero las ventanas estaban abiertas. Me acerqué hasta quedar lo suficientemente cerca para mirar por una rendija. Lo que vi me dejó paralizado. Era mi tráiler, el mismo color, las mismas placas, hasta los mismos raspones en la caja. Estaba allí, con el motor encendido, pero no había nadie al volante. Y alrededor, 5 personas vestidas de civil, sin uniforme, revisaban la mercancía. No hablaban, solo se movían rápido, como si supieran exactamente qué buscar. Quise sacar el celular, grabar, llamar a alguien, pero entonces uno de ellos alzó la vista. No sé si me vio o solo sintió algo. Lo cierto es que soltó un grito corto, seco. Todos los demás se detuvieron. Uno sacó un arma. Salí corriendo. No regresé a la pensión. No fui por mis cosas. Corrí por entre los callejones hasta que amaneció. Me refugié en una estación de autobuses y tomé el primer camión a León. Desde ahí llamé a don Humberto y le conté todo. Me dijo que no regresara, que me olvidara del tráiler, que me iban a dar de baja, pero que no dijera una sola palabra más. Eso fue hace 2 años. Nunca supe qué pasó con el tráiler. Nunca apareció. La bodega fue demolida según supe, y en su lugar ahora hay una tienda de materiales. Nadie investiga, nadie habla. Me mudé a Veracruz. Manejo ahora para una empresa más chica, con rutas más cortas. No paso por Guanajuato, nunca más. Y todavía conservo esa nota, arrugada, sucia, con las mismas palabras. No te metas, no hagas nada. Y yo, desde entonces, no me meto. Y no hago nada. Porque en este país, a veces lo más sabio es desaparecer un poco uno mismo. Me llamo Efraín y soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He recorrido casi toda la República Mexicana llevando mercancía para una empresa de logística con base en Iztapalapa. Nunca he sido supersticioso, ni mucho menos miedoso. Lo que me da miedo no son los fantasmas, sino los vivos. Esos sí te desaparecen sin hacer ruido. Todo comenzó un miércoles por la noche, cuando me encontraba rumbo a Guadalajara con un cargamento de refrigeradores. Iba por la autopista, justo pasando San Juan del Río, cuando recibí un mensaje en el celular que tenía instalado en el tablero, el que uso solo para comunicaciones de la empresa. Cambio de ruta por seguridad. Dirígete a la bodega secundaria en el Llano. Ubicación enviada. No era raro recibir cambios de ruta, sobre todo con la cantidad de asaltos que hay últimamente. Pero lo que me extrañó fue que la dirección no estaba registrada como una de las bodegas oficiales. La consulté en el GPS. Estaba a unos 15 kilómetros tierra adentro, por una carretera sin pavimentar. Me detuve en una gasolinera para confirmar por radio, pero nadie respondió. Supuse que ya era tarde y que quizá estaban ocupados. Me pesaba irme por una ruta improvisada, pero pensé, si lo están pidiendo por seguridad, algo sabrán que yo no. Tomé el desvío con desconfianza. La carretera era angosta, de terracería, rodeada de sembradíos abandonados y árboles secos. No pasaba un solo coche, y lo único que me acompañaba era el rechinido del motor
los grillos y el polvo levantándose como neblina. Tras media hora manejando, vi una estructura a lo lejos, una bodega vieja, de esas con láminas oxidadas y muros de bloc gris. Me estacioné afuera y bajé del tráiler. No había luces, ni cámaras, ni gente esperándome. Solo una pequeña puerta lateral abierta y dos hombres parados junto a ella, inmóviles, como estatuas. Uno era gordo y bajito, el otro delgado y con una barba que parecía de varios días. No llevaban uniforme ni chaleco de la empresa. No tenían ni una tabla, ni una hoja, ni nada que indicara qué se suponía que debía entregar. Me acerqué con cuidado, saludando en voz alta. «Buenas noches. ¿Ustedes son los del recibo?» El gordo no respondió. El flaco me miró con una frialdad que me caló hondo. «Estaciona el camión en reversa», dijo. Su voz era seca, sin entonación. «Deja el motor encendido». Ahí fue donde se me encendieron todas las alarmas. Esa indicación no tenía sentido. Nadie descarga mercancía con el motor encendido y sin papeles. Me detuve en seco. ¿Tienen algún número de orden? Necesito que me firmen la entrega, patrón. Intenté sonar casual, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. El flaco se acercó un paso. «Haz lo que te digo». Y fue entonces que lo vi. El gordo llevaba un arma escondida bajo el abrigo. No era una pistola chica, era una escuadra grande, de esas que uno no lleva por si acaso, sino para usarla. Mi garganta se secó de golpe. Miré a mi alrededor, solo campo, sin señal en el teléfono, sin rutas de escape. Pensé en mi esposa, en mis dos hijas, en todo lo que tenía que perder. «No puedo hacer eso sin autorización, la empresa no lo permite», dije, dando un paso atrás. El flaco alzó la voz por primera vez. «Te va a convenir cooperar». Tenía que pensar rápido. No podía sacar el tráiler de ahí sin pasar frente a ellos, y si lo intentaba, seguro me disparaban. Empecé a caminar despacio hacia la cabina. «Déjenme por lo menos hablarle al jefe para confirmar», dije. Nadie respondió. Me giré en cuanto llegué al escalón del tráiler, fingiendo que iba a hacer una llamada. Entonces, sin pensarlo dos veces, abrí la puerta, me lancé al volante y metí reversa a toda velocidad. La grava crujió bajo las llantas. Escuché un grito y luego un disparo. El vidrio lateral estalló junto a mi oreja. Aceleré como loco, zigzagueando hasta encontrar espacio para girar. El motor rugía y yo solo pensaba en alejarme. A través del retrovisor vi a los dos hombres correr hacia una camioneta oscura que tenían escondida entre los arbustos. El camino era estrecho y yo iba con un tráiler de más de 20 toneladas. Cualquier error y me salía del camino. Pero seguí, con las luces apagadas, esperando que no me alcanzaran. Cuando llegué a la carretera principal, doblé hacia el norte, ignorando el GPS. Tomé la dirección contraria a Guadalajara, hacia el siguiente retén de la Guardia Nacional. Ahí me detuve, con las manos temblando, el sudor empapando mi camisa. Los oficiales me vieron con extrañeza. Bajé y les conté todo, sin omitir detalles. No me creyeron del todo hasta que vieron el disparo en la cabina y el vidrio hecho pedazos. Después vino lo peor. La empresa negó haberme enviado ese mensaje. Según ellos, no había ninguna bodega registrada con ese nombre, ni ruta alternativa programada esa noche. Revisaron los servidores internos. No había registro del desvío. El número que mandó el mensaje había sido desactivado esa misma madrugada. Nunca supe quiénes eran esos hombres, ni qué pretendían exactamente. Pero todos en el gremio sabemos lo que pasa cuando un tráiler desaparece. Mercancía robada, conductores perdidos que jamás vuelven a casa. No volví a manejar de noche desde entonces. Me quedé con la idea de que alguien de dentro tuvo que haber filtrado mi ruta, mis datos, algo. No fue al azar. Alguien me eligió. Ahora, cada vez que tomo el volante, reviso 3 veces el destino, confirmo con voz y mensaje, y no me desvío ni un metro. Porque en este país, un mensaje malintencionado puede ser lo último que leas antes de desaparecer. Y yo no pienso desaparecer.
Soy Tomás Barragán, camionero desde hace más de 2 décadas. He recorrido las carreteras del país desde que era un chamaco, y si algo he aprendido es que lo más peligroso no siempre está en las curvas ni en los tráileres mal cargados, sino en la gente. Esta historia no la conté en su momento por miedo a que me tomaran por loco, pero hoy, ya retirado y lejos del volante, siento que es justo sacarla de mi pecho. Fue en el año 2019, a mediados de agosto, que me tocó hacer un viaje desde San Luis Potosí hasta Monterrey. Cargaba toneladas de abarrotes que debía entregar a una bodega del norte. Era una ruta que conocía bien, tanto que ya sabía dónde estaba cada curva peligrosa, cada bache traicionero y cada caseta en mal estado. Salí al filo de las 9 de la noche desde una base en Villa de Pozos. La idea era evitar el calor del día y avanzar con la frescura de la madrugada. No llevaba copiloto. Yo prefería manejar solo, con mi música, mis cigarros y los recuerdos que siempre me acompañan como fantasmas discretos. Al pasar por Matehuala, ya cerca de la medianoche, noté que un sedán gris sin placas se incorporó detrás de mí en una curva. Al principio no le di importancia. Es común que los autos se peguen a los camiones para aprovechar el rebufo. Pero este sedán, no era como los demás. Mantuvo su distancia exacta por varios kilómetros. No se acercaba, no intentaba rebasarme. Solo se mantenía allí, en el retrovisor, como una mosca que se te pega y no sabes bien por qué. Pensé que tal vez era una patrulla encubierta, aunque no traía ni torreta ni antenas visibles. Reduje la velocidad, tomé una desviación hacia Cedral, una ruta menos transitada. El sedán también dobló detrás de mí, sin cambiar su distancia ni su ritmo. Aceleré para probarlo. Lo perdí de vista por unos segundos en una recta larga, pero cuando revisé el espejo de nuevo, ahí estaba, como si nunca se hubiera movido. Empecé a sentir una tensión en el estómago, la clase de sensación que uno tiene cuando algo no cuadra, cuando tu instinto te dice que hay peligro, aunque no sepas bien por qué. Pasé el retén militar que está antes de llegar a Galeana. Los soldados revisaron mis papeles y me desearon buen viaje. Les pregunté si habían visto un sedán sin placas. Dijeron que no. Al mirar por el retrovisor, el carro ya no estaba. Seguí mi camino aliviado, pensando que tal vez había imaginado cosas. El cansancio puede jugarte bromas. Paré en un Oxxo en la salida a Iturbide para comprar un café y algo de comer. Me quedé un rato bajo la luz del letrero, saboreando ese silencio de madrugada que tanto me gusta. Fue cuando me subí de nuevo al camión que lo vi otra vez. El sedán, estacionado a unos 50 metros, apagado. No pude ver al conductor. Los vidrios estaban polarizados. Apagué el motor. Me quedé observando. Ni una luz, ni un movimiento. Nada. No sé por qué, pero sentí que si lo ignoraba y arrancaba, las cosas podían empeorar. Así que tomé mi celular y marqué al número de emergencias. Me contestó una mujer con voz somnolienta. Le expliqué la situación, le di la ubicación. Me pidió que esperara una patrulla. A los pocos minutos, el sedán encendió los faros y arrancó, alejándose a velocidad constante. La patrulla llegó 15 minutos después. Les di la descripción, pero los oficiales no parecían interesados. Me dijeron que seguramente era algún carro sin registro, que no podían hacer nada si no había delito. Volví al volante. Seguía con esa sensación de que algo iba mal. Tomé la carretera hacia Montemorelos. Pensé en buscar una pensión de camiones y dormir unas horas, pero el trabajo apremiaba. Faltando menos de una hora para llegar a Monterrey, en una curva mal iluminada, el sedán reapareció. Esta vez mucho más cerca. Se pegó a mi defensa trasera. Le hice cambio de luces. Ni una respuesta. Intenté frenar poco a poco, obligándolo a rebasar. Pero no lo hizo. Solo seguía allí, como si estuviera esperando algo. La tensión se volvió insoportable. Tomé la decisión de detenerme. Encendí las intermitentes y frené por completo. El sedán también se detuvo, a unos 5 metros detrás. Me bajé del camión con una lámpara y una llave inglesa en la mano.
Caminé hacia él. No podía dejar que ese juego siguiera. Cuando estuve a 2 metros de su ventana, vi movimiento. Alguien dentro. Golpeé el vidrio con la linterna. Nadie bajó el cristal. Golpeé de nuevo, más fuerte. Fue entonces que se bajó la ventana y vi al conductor. Era un hombre de unos 30 y tantos, delgado, piel morena, pelo corto. Llevaba un suéter negro con capucha. Me miró sin expresión, como si yo fuera un animal al que estaba observando con aburrimiento. ¿Por qué me sigues?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió. Si esto es un intento de robo, te aviso que no viajo con dinero. El tipo soltó una sonrisa leve, ladeada, y murmuró algo que no entendí. ¿Qué dijiste?, le grité. Te elegí, dijo, y volvió a subir la ventana. Me quedé congelado. No supe qué hacer. No podía llamar otra vez a la policía, ya había quedado como paranoico. Volví a mi camión, cerré la puerta con seguro y aceleré sin mirar atrás. A los pocos minutos, el sedán ya no estaba. Llegué a la bodega cerca del alba. Entregué la mercancía temblando de cansancio y de miedo. No dormí en la pensión. Preferí manejar hasta Apodaca y buscar un hotel bien iluminado. Desde entonces no he vuelto a ver ese sedán. Pero a veces, cuando manejo de noche por alguna carretera solitaria, reviso el retrovisor con más frecuencia de la que quisiera. Porque no sé si ese tipo sigue allá afuera, esperando a alguien más. Mi nombre es Ernesto. Tengo 53 años y desde hace más de 3 décadas conduzco un tráiler por las carreteras de México. Lo he visto todo. Accidentes, asaltos, neblinas tan espesas que uno no distingue el cofre del camión. Pero esa madrugada en la Libre a Reynosa, eso no fue normal. Aún me tiemblan las manos cuando lo recuerdo. Era miércoles. Mi jornada había empezado desde Monterrey a las 5 de la tarde, pero por contratiempos con la carga, rollos de acero que llevaban rumbo a Matamoros, terminé saliendo hasta las 9:30. Yo sabía que manejar de noche por esa ruta era arriesgado. Esa parte de Tamaulipas tiene mala fama, pero necesitaba el dinero. Los bonos por entrega puntual no se regalan. Conduje casi sin detenerme. Pasé General Bravo, luego China, y cuando el reloj del tablero marcaba la 1:12, ya me encontraba por los tramos más despoblados. No había una maldita alma, ni una gasolinera abierta, solo el rugido del motor, la vibración del volante y los faros devorando la oscuridad. Fue en una recta larguísima, justo antes del entronque con San Fernando, que los vi. Primero pensé que eran bultos, animales muertos tal vez, pero a medida que me acercaba, su forma se volvió más clara. Eran 2 cuerpos, humanos, tirados en medio del asfalto. Uno estaba boca abajo, el otro de lado, con una pierna doblada de forma antinatural. Eran figuras jóvenes, o eso me pareció. La sangre se notaba aún fresca, negra como el petróleo bajo la luz de mis faros. Frené. El tráiler rechinó. Me quedé ahí, el motor en ralentí y las manos sudando en el volante. ¿Qué debía hacer? Si me detenía, podría ser una trampa. No era la primera vez que escuchaba de eso. Usan señuelos para forzar a los conductores a parar, luego los asaltan, o peor. Pero si no me detenía, ¿y si de verdad estaban vivos? ¿Y si podían salvarse? Puse las intermitentes, saqué la lámpara de mano que llevo bajo el asiento y me bajé con cautela. Mis botas crujieron sobre la grava del acotamiento. El aire olía a humedad y había algo más, como cobre, sangre fresca. Caminé despacio hacia los cuerpos, escaneando la carretera en ambas direcciones. Vacía. El primero era un joven, no tendría más de 20 años. Su cara estaba desfigurada, como si le hubieran partido la mandíbula con un tubo. Aún tenía los ojos entreabiertos, pero no se movía, no respiraba. A su lado había una mochila escolar manchada de rojo. El otro cuerpo me desconcertó más. Era una mujer, probablemente de la misma edad. Tenía el pecho abierto, como si lo hubieran rajado con una navaja o un vidrio. La escena era brutal,
Pero lo que me hizo retroceder no fue su herida, fue su teléfono. Sonaba, una alarma suave, como la que uno pone para despertarse. Me agaché a tomarlo. La pantalla seguía encendida. «Despierta, Sophie», decía. Eran las 1:18, y entonces lo escuché. Un chasquido, como cuando alguien pisa ramas secas. Giré de inmediato la lámpara, y la luz captó algo moviéndose entre los arbustos al lado de la carretera. Un par de sombras. No eran animales, eran personas, al menos 3. Se agacharon de inmediato, como si quisieran evitar la luz. No esperé. Corrí de vuelta al tráiler, el corazón a punto de salírseme del pecho. Subí, metí primera y arranqué con tanta fuerza que los rollos en la caja crujieron dentro de sus correas. Aceleré hasta que el marcador llegó a 90. No volví a mirar por el retrovisor. Llegué al retén militar de la salida a San Fernando unos 20 minutos después. Me detuve de golpe y bajé gritando. Los soldados se acercaron apuntando. Les expliqué todo lo más rápido que pude. Me temblaba la voz. Para cuando llegaron al lugar, los cuerpos ya no estaban. Ni sangre, ni mochila, ni nada. Solo las marcas de mis llantas en el pavimento. El oficial al mando me miró con una mezcla de lástima y desconfianza. Me pidió mis papeles, revisó el tráiler, hizo varias llamadas por radio. Luego me dijo que siguiera mi camino, que tal vez fue un susto, que tuviera cuidado. No quise discutir, solo quería alejarme. Al llegar a Matamoros entregué la carga y me encerré en un motel barato. No dormí. Esa noche revisé el teléfono que aún traía conmigo, el de la chica. Solo tenía un contacto guardado. Papá. Marqué. 1, 2, 5 veces. Nadie contestó. No volví a intentarlo. A los 2 días, regresé a Monterrey. Tiré el celular en un basurero antes de entrar a la ciudad. Desde entonces, nunca más conduzco de noche. Y cada que paso por esa recta, bajo la velocidad, reviso bien, no sea que vea otros cuerpos, o los mismos. Nunca me había pasado nada raro en carretera, más allá de una que otra llanta reventada y paradas en pueblos donde el tiempo parece no moverse. Pero esa noche, entre los cerros de la Sierra Gorda, todo cambió. Era un trayecto habitual para mí, uno de esos donde cruzas más caminos de terracería que pavimento, rodeado de monte cerrado y rancherías dispersas donde el silencio pesa como si lo colgaran de los árboles. Tenía que entregar una carga en un poblado llamado El Espino, cerca del límite entre San Luis Potosí y Querétaro. Llevaba años manejando para una empresa pequeña de transporte, y esa noche me había ofrecido para cubrir a un compañero que se había enfermado. El camión iba vacío, solo tenía que ir por unas cajas en una bodega y regresarlas a la central en la madrugada. Fácil, o eso creía. Todo iba normal hasta que dejé la carretera principal. Entré a un camino polvoso, apenas iluminado por los faros. El GPS marcaba que estaba a unos 10 kilómetros del punto de recogida. Fue ahí, entre el monte y la tierra suelta, donde me interceptaron. Un Tsuru viejo y una camioneta pick-up sin placas me cerraron el paso. Frené en seco, y antes de que pudiera tocar el claxon, ya tenía a 3 tipos apuntándome con armas largas. No eran novatos. Sus movimientos eran secos, entrenados. Uno me ordenó que bajara. Otro revisó la cabina mientras el tercero, el que parecía al mando, sacó su celular y me mostró una foto. Era mi hijo, en uniforme escolar, saliendo del colegio. No dijeron mi nombre, no dijeron el suyo, solo hablaron claro y directo. Vas a llevar unas cajas, no las abres, no haces preguntas. Si abres la boca, no lo vuelves a ver. El de la foto me miró fijamente. Sus ojos no tenían emoción, como si decir eso fuera tan normal como pedir un refresco en la tienda. Asentí. Me temblaban las piernas, pero mantuve la cabeza fría. Cargaron el camión con 5 cajas grandes, selladas con cinta gris.
No tenían logos, ni etiquetas, ni marcas. Eran como ataúdes industriales, todas idénticas. Me dieron una dirección escrita a mano, sin más indicaciones. Llega antes de las 3 de la mañana, si no, te buscamos. Volvieron a subirse a sus vehículos y desaparecieron entre la oscuridad. Encendí el camión y retomé el camino. El volante me sudaba entre las manos. No encendí la radio. Cada bache, cada ruido, me hacía pensar que algo estaba a punto de explotar. Intenté no pensar en mi hijo, pero era imposible. ¿Cómo sabían quién era? ¿Dónde estudia? ¿A qué hora sale? No era solo un asalto, era un mensaje. Y el mensaje era claro: ya te tenemos en la mira. Llegué al punto de entrega, un terreno baldío detrás de una gasolinera cerrada. No había nadie, solo la sombra de una estructura metálica a medio construir y el zumbido lejano de las torres eléctricas. Apagué el motor y esperé. Pasaron 15 minutos, luego 30. Justo cuando pensaba que debía irme, llegaron. Una camioneta negra se detuvo detrás de mí. Bajaron dos tipos, uno de ellos con una linterna. Revisaron las placas del camión, luego se acercaron a la caja. Les abrí. No hicieron preguntas. Uno de ellos marcó algo en su celular y sin hablar empezaron a descargar. Lo hicieron rápido, sin levantar polvo, sin dejar huella. Cuando terminaron, uno de ellos se acercó a la cabina. Me dio un sobre amarillo. Esto es para ti. Sigue manejando como si nada. Si alguien pregunta, dices que llevabas equipo médico. Asentí. Mi boca estaba seca. Ni siquiera pregunté qué había en el sobre. Solo arranqué el motor y me fui. Manejé 2 horas hasta salir de la sierra. Paré en una fonda junto a la carretera. No había señal, pero al menos había luz. Abrí el sobre. Dentro había billetes nuevos, casi 20,000 pesos. También una nota escrita con letra apretada. Gracias por el favor. Tu hijo está seguro. Vomité en el baño. Esa noche no dormí. No fui a la central. Apagué el celular, le puse gasolina al camión de mi bolsillo y me fui a otro estado. Estuve 3 días sin contactar a nadie. Cuando por fin hablé con mi esposa, le dije que me había enfermado. Le pedí que sacara a nuestro hijo del colegio y lo cambiara de ruta, de horario, de todo. Volví una semana después. El jefe nunca preguntó por ese viaje. Nadie mencionó las cajas. Pero desde entonces, cada vez que tomo una carretera, reviso los retrovisores con más frecuencia. Y cada vez que alguien se me empareja, mi corazón se encoge como si fuera a estallar. Nunca supe qué llevaban esas cajas. No quiero saberlo. Pero cada que veo las noticias y escucho sobre cuerpos encontrados, sobre cargamentos incautados, sobre policías coludidos, me pregunto si fui parte de eso, si mi silencio salvó a mi hijo y condenó a alguien más. Desde aquella noche, ya no manejo de noche. Y cada vez que suena mi celular desde un número desconocido, mi primer pensamiento es: ya vienen por mí. Trabajo como conductor de tráiler desde hace más de 20 años. He rodado por toda la República, desde los caminos del norte que se pierden entre cerros secos hasta las selvas calurosas del sur. Pero fue en las afueras de Cuautitlán Izcalli, en un tramo urbano aparentemente tranquilo, donde estuve a punto de perderlo todo. Eran cerca de las 2 de la tarde, pleno sol del Estado de México. Había salido de la planta de Nestlé, con destino a una bodega en Naucalpan. Circulaba a baja velocidad, porque estaba en una zona industrial con topes a cada 100 metros y camiones estacionados a ambos lados. Me distraje un segundo ajustando el GPS cuando sentí el leve impacto. El retrovisor mostró un sedán blanco ladeado contra mi defensa trasera. Nada grave. Me detuve como dicta el reglamento. Bajé, pensando que el seguro resolvería el asunto rápido. Me encontré con 4 sujetos bajando del carro. Uno fingía cojear, otro se sobaba el cuello. El más corpulento, de piel curtida y tatuajes visibles hasta en los nudillos, sostenía un bate de béisbol con naturalidad. El cuarto, más delgado, se me acercó con una sonrisa sin dientes.
O nos pagas aquí mismo o terminas en el hospital, con suerte. Pensé que era una amenaza hueca. No lo era. Miren, fue un roce. Llamemos al seguro y lo arreglamos. El del bate lo apoyó en mi defensa con fuerza suficiente para dejar una abolladura nueva. El seguro tarda. Nosotros tenemos prisa. Tú decides. El que cojeaba se acercó más. Olía a sudor seco y cigarros. Sacó un sobre manila arrugado y lo agitó frente a mí. Aquí traemos presupuesto del mecánico. Son 10,000, papá. En efectivo. Y rápido. Revisé mis bolsillos. Traía unos 3,000 en total. Cuando se los mostré, el de los dientes amarillos sonrió de nuevo. Eso apenas cubre el dolor del cuello de mi primo. Señaló al que estaba lesionado. Miré alrededor buscando una patrulla. Nada. Solo un perro callejero comiéndose una tortilla a medio secar en la banqueta. Uno de los tipos ya estaba asomándose por la puerta del tráiler. ¿Qué traes ahí? ¿Sabes que esto se puede poner feo? La tensión me nubló. Pensé en correr, pero mis llaves estaban en el tablero. Entonces escuché pasos. Un joven de gorra y mochila cruzaba la calle. Nos miró, vaciló. El del bate lo volteó a ver con odio. El muchacho se desvió, fingiendo mirar el celular. Los tipos notaron mi ansiedad. El más agresivo me tomó del cuello del chaleco reflectante. Dame tu cartera, tu cel, y te dejamos en paz. Con el impulso de años detrás del volante y un miedo que apretaba más que el calor, lo empujé con fuerza. El tipo trastabilló. No cayó, pero me gané una patada del flaco. Caí contra el estribo del tráiler. La visión se me nubló un instante. «Ya valiste, pinche necio». El bate descendió directo a mi cabeza, pero no llegó. Un claxon largo, seco, retumbó en la calle. Un tortón venía de frente. El joven de la gorra se le había parado enfrente agitando los brazos. El chofer frenó con estruendo. Los tipos se dispersaron de inmediato. Corrían hacia su coche cuando una patrulla que venía detrás del Tortón encendió luces y sirena. Nunca había agradecido tanto una infracción vial. Uno fue detenido de inmediato. Otro fue alcanzado a media cuadra. Los otros dos escaparon, aunque después supe que el coche era robado. El comandante me pidió el testimonio. Me dolía el costado, pero estaba entero. Me ofrecieron atención médica y acompañamiento para el resto del viaje. Les di las gracias, pero solo quería moverme de ahí, sentir que el pavimento seguía bajo mis llantas, que podía seguir avanzando. Durante la noche, en la fonda de un paradero en Tlalnepantla, comiendo unos tacos con refresco tibio, entendí que no fue un accidente, fue una emboscada. Los cuatro sabían perfectamente lo que hacían. El golpe, la presión, el sobre Manila, todo era parte de un guión. Uno que muchos conductores conocen y temen. Desde entonces, no vuelvo a detenerme tras un choque leve. Reviso primero, siempre. Porque en esta ciudad, el peligro no tiene cara de monstruo. Tiene cara de vecino, de peatón, de mecánico de confianza. Y nunca sabes si el siguiente roce será el último. Siempre he creído que los peligros más verdaderos no hacen ruido, no avisan, se deslizan entre los espacios cotidianos como una serpiente entre las piedras. Me llamo Efraín y soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado casi todos los caminos de México, desde los empedrados de Chiapas hasta los largos tramos rectos del norte, donde el horizonte se pierde en la nada. Pero nunca olvidaré esa noche en la carretera 57, cerca del entronque a Matehuala. Eran alrededor de las 11 de la noche. Había salido de San Luis Potosí cargado con tarimas de papel higiénico rumbo a Saltillo. Era un viaje tranquilo, sin contratiempos. Música norteña en la cabina, café frío en un vaso de unicel y el eco familiar del motor. El cielo estaba despejado, con una luna que alumbraba la cinta asfáltica como si fuera una lámpara encendida justo encima del tráiler. En una de esas rectas interminables vi una figura en el arcén. Era un joven tirado boca arriba,
con una pierna torcida en un ángulo extraño. Me frené poco a poco, sin hacer movimientos bruscos. Tenía entrenamiento para eso. Muchos traileros lo tenemos, no detenerse si algo se ve sospechoso. Pero este chavo parecía herido de verdad. No había carros chocados cerca, ni señales de otro accidente. Me estacioné en la orilla con las luces intermitentes y bajé. Caminé hacia el joven con el celular en la mano, listo para marcar a emergencias. Pero antes de decirle nada, escuché un crujido detrás de mí. Alcancé a voltear medio segundo antes de que me golpearan en la nuca con algo pesado. Desperté con la cara hundida en tierra seca. Estaba en el monte, a unos 30 metros de la carretera. Me habían amarrado a un árbol, con cinta canela en las muñecas y un lazo improvisado en el pecho. No podía moverme. La cabeza me dolía como si me hubieran partido el cráneo con un mazo. El sabor metálico de la sangre me llenaba la boca. Frente a mí, en la penumbra, 3 tipos hablaban bajo. Uno era el herido, un mocoso que no debía tener más de 17 años. Los otros 2 eran mayores, quizás 30 y tantos. Todos traían pasamontañas y uno de ellos cargaba una escopeta. Estaban revisando la cabina del tráiler, sacando cosas, rompiendo, buscando algo que evidentemente no encontraron. «No trae nada de valor este cabrón», dijo uno con voz gangosa. «Pura pinche carga de papel». «Pues ya ni modo», le respondió el otro. «Lo dejamos aquí, que los coyotes se lo traguen». Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté gritar, pero solo me salió un gemido seco. Uno de ellos me miró y se acercó. Me revisó los bolsillos, se llevó mi cartera, mi teléfono. Luego me escupió en la cara y me metió un golpe seco en el estómago. «Gracias por parar, patrón. Ojalá te acuerdes de esta buena obra cuando estés con Dios». Pensé que me iban a matar, pero no lo hicieron. Se subieron al tráiler, lo encendieron a empujones y lo movieron unos metros antes de dejarlo encallado en una zanja. Después los escuché alejarse corriendo entre la maleza. El silencio fue más duro que los golpes. Estuve horas atado al árbol. Pensé en mi hija, en mi esposa, en la vida miserable que había tenido, pero que, aún así, no quería perder. Las hormigas comenzaron a subirme por los pantalones. Una picó justo en mi entrepierna. No podía ni rascarme. A lo lejos, las luces de un auto. Intenté mover el cuello. No podía ver bien, pero grité. Grité con lo que me quedaba de fuerza. Al tercer intento, el auto frenó. Escuché cómo se abría una puerta, luego pasos sobre la grava. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Era un señor mayor, un campesino que regresaba de una fiesta familiar en su pueblo. Cuando me vio, soltó una maldición y corrió hacia mí. Me liberó como pudo. Me llevó en su carro a una gasolinera cercana donde me ayudaron a llamar a la Guardia Nacional. Cuando llegaron, ya no quedaba nada de los tipos. El tráiler, abandonado y con las puertas abiertas, todavía tenía la carga. No se llevaron nada, ni siquiera el estéreo. Solo querían joder, hacer daño, tal vez practicar para algo más grande. Desde esa noche no he vuelto a detenerme por nadie en la carretera, ni por niños ni por ancianos. Lo siento por quien lo necesite de verdad, pero no vuelvo a caer. Porque entendí que en este país, muchas veces, ayudar es abrirle la puerta al infierno. Y no pienso volver a estar tan cerca de la muerte otra vez. Soy Arturo, trailero desde hace más de 15 años. En este oficio uno ve de todo: accidentes, caminos bloqueados, clientes impuntuales, gente buena y también muy mala. Pero lo que viví hace poco supera cualquier historia que haya escuchado en la carretera. Todo empezó con un contrato. Había terminado un trabajo regular en Puebla y con la caja del tráiler vacía, me conecté a una plataforma que uso para conseguir fletes. Ahí encontré un servicio urgente, bien pagado, de una empresa llamada Logística Vértice. Tenían página web, perfil verificado, teléfonos de contacto, dirección en Naucalpan y hasta logo corporativo. El pedido era trasladar mercancía sellada desde su centro de distribución hasta una bodega en las afueras de San Luis Potosí. Pago al día siguiente,
con anticipo al cargar. Parecía legítimo. Acepté. Llegué a la dirección indicada en Naucalpan la mañana siguiente. Un parque industrial, edificios normales, vigilancia, letreros. Me registré en la caseta y un joven con chaleco naranja y tablet en mano me indicó dónde formarme. Me pareció extraño que no hubiera más camiones, pero no le di importancia. Me pidieron licencia, tarjeta de circulación y CURP. Luego me pasaron al andén 3, donde unos hombres uniformados y con radios revisaron la caja, firmaron la bitácora y cargaron el remolque con cajas envueltas en plástico térmico. No supe qué había dentro. Me dieron el anticipo, 20,000 pesos en transferencia inmediata. Me entregaron un sobre con los papeles del embarque y las instrucciones exactas. Me hicieron firmar que no debía abrir la carga ni parar en zonas urbanas más de 30 minutos. El destino, una bodega industrial entre Cerritos y San Luis, junto a la carretera estatal. El viaje fue tranquilo. Tomé la autopista hacia Querétaro, luego seguí la ruta norte. Solo paré en una gasolinera en San Juan del Río para cargar y echarme un burrito de frijol. Era de noche cuando llegué al desvío hacia la bodega. La zona era solitaria. Campos secos, un par de casas alejadas y al fondo, entre árboles bajos y arbustos, la bodega que me habían indicado. Portón metálico, sin logotipos. Me recibió un tipo flaco, moreno, con barba cerrada, armado. Me pidió que apagara el motor y bajara del camión. Al ver el arma, el corazón me dio un brinco. Todo tranquilo, viejo. Solo es protocolo. Hay que revisar la mercancía. Lo dijo sonriendo. Dos más aparecieron por la parte trasera, uno con pasamontañas, el otro con lentes oscuros, a pesar de la oscuridad. Me encañonaron sin más. «Camina al cuarto», ordenó uno, golpeándome con la culata en el hombro. Me llevaron a una habitación improvisada con paredes de tabla roca dentro de la misma bodega. Me encerraron. Sin violencia excesiva, pero con una precisión inquietante. Estuve ahí poco más de una hora. Sin saber qué hacer, revisé mi teléfono. Sin señal, ninguna red Wi-Fi cercana. Cuando escuché la puerta abrirse, me preparé para lo peor. «Ya está, te vas», dijo el mismo flaco. Me dejaron salir. La caja del tráiler ya no estaba, solo el chasis. Me devolvieron las llaves y los papeles que me habían dado, ahora sin firma ni membrete. Ninguno de ellos dijo una palabra más. Solo señalaron la salida. Volví al tráiler, encendí el motor y manejé de regreso al camino principal como autómata. Tenía que denunciar, tenía que hacer algo, pero aún no terminaba de asimilar lo que me había pasado. Al llegar a un Oxxo de la carretera, ya con señal, marqué al número de la supuesta empresa. «Este número no está disponible». Probé con el correo electrónico. Rebotado. Intenté entrar al sitio web. Error 404. Página no encontrada. Toda la información había desaparecido. Los 20,000 pesos seguían en mi cuenta. Eso no lo tocaron. Supongo que era parte del teatro. Volví al parque industrial en Naucalpan 2 días después, con la esperanza de encontrar algo. Pero en la dirección exacta ya no había nada. El edificio estaba vacío. Un letrero de «Se renta» colgaba en la fachada. Nadie en la caseta recordaba haberme visto. Mostré fotos del lugar que tomé con el celular. Nadie reconocía los logos. Ninguna empresa llamada Logística Vértice aparecía registrada en el parque. Fui al Ministerio Público de Naucalpan. Presenté mi denuncia. Me tomaron la declaración, pero el MP ni se inmutó. Dijo que eso pasaba seguido, que probablemente era una célula criminal que montaba operativos falsos de logística para robar mercancía en tránsito, que casi nunca se resolvían. En los días siguientes, empecé a notar que me seguía un coche negro cuando salía a trabajar. Primero pensé que era coincidencia, pero no. Me esperaba afuera del parque de maniobras, me seguía a cierta distancia. Nunca se acercaban demasiado. Pasé una semana sin dormir bien. Cada vez que mi teléfono sonaba, pensaba que eran ellos. Cerré mis redes sociales, cambié de número.
Me quedé callado. No le conté a nadie, ni siquiera a mi esposa. Inventé que me habían asaltado en la carretera, que perdí la caja, que tuve que pagar los daños. Vendí el tráiler. Me bajé de la carretera. Hoy trabajo en una bodega de abarrotes, cargando camiones desde las 4 de la mañana. Nadie aquí sabe lo que pasó. Pero a veces, cuando veo entrar a un operador nuevo con una cara de ilusión, pienso en advertirle, en decirle que tenga cuidado con las empresas que pagan demasiado bien, con oficinas impecables y papeles sellados. Porque allá afuera, en algún punto del país, hay otra logística vértice esperando a su siguiente víctima. Y esta vez, tal vez no se conformen solo con el tráiler. Nunca fui el tipo de persona que se asusta fácil. Llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras de México, desde la frontera hasta el sur, pasando por las autopistas más solitarias y las ciudades más caóticas. He dormido en estacionamientos de Pemex, en terminales olvidadas por el SAT y hasta en brechas a la orilla de sembradíos. Pero lo que me pasó en esa ruta hacia San Luis Potosí me cambió la forma de ver la carretera para siempre. Todo empezó con una revisión de rutina. Acababa de dejar una carga en el parque industrial de Cuautitlán Izcalli. Estaba solo, como casi siempre. Me detuve en una gasolinera para revisar niveles y darle una vuelta al tráiler. Nada del otro mundo. Hasta que vi algo pegado justo bajo el eje trasero del remolque. Parecía una caja negra, del tamaño de una cartera gruesa, con una luz diminuta que apenas se notaba si no te agachabas bien. Lo primero que pensé fue que era parte del nuevo sistema de rastreo que querían implementar en la empresa, aunque nadie me había avisado nada. Aún así, le tomé una foto y la mandé al grupo de WhatsApp de los choferes. La respuesta fue rápida y unánime. Esa madre no es del GPS de la empresa. Sácala y tírala, escribió Toño. Otro compañero, más paranoico, sugirió que tal vez era un rastreador de los federales o de algún cliente que sospechaba de robos, pero nada encajaba. Intenté desprenderla, pero estaba bien fijada. Era como si la hubieran puesto con pegamento industrial. No hice más. Subí a la cabina, anoté el incidente en mi bitácora y seguí mi camino. A partir de ese momento, todo cambió. No hablo de cosas paranormales, ni de fantasmas, ni de apariciones. Hablo de cosas que empiezan siendo coincidencias y se van haciendo patrones. Cosas que, si las cuentas, te tachan de loco, hasta que las vives tú mismo. Lo primero fue el mensaje del jefe. Me preguntó por qué me había detenido 20 minutos en una brecha cerca de Polotitlán. Nunca lo reporté, pero en el sistema aparecía. Me dijo que no me preocupara, que solo quería confirmar. Lo raro es que yo no me detuve. Tal vez bajé la velocidad por un bache, pero nunca me detuve. Al día siguiente, otro mensaje. Esta vez, del encargado de seguridad en Querétaro. Quería saber por qué había entrado al libramiento industrial de la ciudad si mi ruta no incluía esa zona. Lo negué. Juré que jamás pasé por ahí, pero me mostraron un mapa con la ruta marcada. Según eso, estuve ahí 15 minutos. Ahí fue cuando empecé a sospechar que ese aparato no solo registraba, sino que alteraba mi ruta. O peor aún, que alguien más me estaba siguiendo. En una noche especialmente pesada, mientras dormía en la parte trasera del tráiler estacionado en una zona de descanso cerca de San Juan del Río, me despertó un golpe sordo, fuerte, como si alguien hubiera tirado algo desde la parte alta del remolque. Salí con la lámpara en mano. No vi a nadie. Revisé todo el perímetro. Nada. Pero cuando volví a subirme, encontré en el parabrisas una nota, escrita con marcador negro, sobre una hoja de bitácora vieja. Sabemos cuándo paras, cuándo aceleras, cuándo mientes. Quise pensar que era una broma, uno de los choferes del grupo jugando conmigo, pero el nudo en el estómago me decía otra cosa. Y esa misma noche, recibí una llamada sin identificar. Solo una vez, sin dejar mensaje. A partir de ahí, el número empezó a marcarme todos los días a las 2:15 de la madrugada, siempre a la misma hora. Nunca contesté. Una semana después, una camioneta empezó a aparecer en puntos aleatorios de mi trayecto. Gris, sin placas.
A veces la veía al entrar a una caseta, a veces justo antes de salir de un estacionamiento. Nunca hacía nada. Solo estaba ahí, estacionada, con los vidrios polarizados, lo suficiente para que la notara, lo suficiente para no olvidar su presencia. Intenté deshacerme del dispositivo. Fui a un taller clandestino que me recomendaron en Salamanca. Les dije que tenía algo raro pegado en el tráiler y quería que lo quitaran sin preguntas. El mecánico, un tipo serio, me miró con cara de susto cuando lo vio. «Esto no es comercial, ni siquiera parece civil», me dijo, tocando la caja con la punta de una herramienta como si fuera a explotar. Me pidió tiempo para desinstalarlo. Me fui a dar una vuelta. Cuando volví, me dijo que no pudo quitarlo, que alguien lo había integrado al metal del eje, como si fuera parte de la estructura, y que mejor me olvidara del asunto. Esa noche, mientras dormía en un motel de paso, alguien entró a la cabina del tráiler. No robaron nada, solo dejaron un sobre manila sobre el asiento del copiloto. Dentro había impresas todas las bitácoras de mis últimas 3 semanas de ruta, incluyendo detalles que yo jamás anoté, desviaciones no reportadas, paradas técnicas en baños públicos y una anotación que me dejó helado. Desviación no autorizada a predio en Apaseo El Alto. Interacción con sujeto masculino de identidad no reconocida. Tiempo, 14 minutos. Esa parada jamás ocurrió, pero ahí estaba, registrada. El colmo fue cuando fui citado por el encargado general de la empresa. Dijo que me habían reportado por conducta irregular. Me acusaban de transportar mercancía fuera de ruta. Me mostraron un video. En él se ve mi tráiler entrando a una bodega abandonada en Celaya. Es mi unidad, es mi placa, es mi fecha. Pero no era yo el que manejaba. Desde ese momento supe que mi tráiler ya no era solo mío, que alguien más decidía qué hacía cuando yo no estaba consciente. O peor aún, que nunca estaba solo en la cabina. No supe qué hacer. Pensé en renunciar, en irme al sur, cambiar de identidad, empezar de cero. Pero, ¿de qué serviría si ya sabían todo sobre mí? Si ya conocían mis rutas, mis hábitos, hasta mis miedos. Un lunes en la madrugada, conduciendo por la autopista México-Puebla, decidí terminar con todo. Paré el tráiler en una brecha aislada. Abrí el remolque, rocié gasolina y le prendí fuego. Vi cómo las llamas consumían la unidad, cómo el humo negro se elevaba y cubría el cielo oscuro. No me importó la pérdida, ni el seguro, ni la empresa. Solo quería que eso, lo que fuera, desapareciera. Fui detenido horas después. Me interrogaron. Me preguntaron si estaba bajo el influjo de alguna sustancia, si era un intento de fraude. Lo negué todo. Les dije que lo hice porque sentí que estaba siendo espiado. No me creyeron, pero no encontraron pruebas. No encontraron el dispositivo. No había rastros. Hoy manejo otra unidad, para una empresa más chica, rutas más cortas. Pero todas las noches, antes de dormirme, reviso el chasis con una lámpara. Busco cajas negras, luces escondidas, rastros de alguien más. A veces creo que estoy exagerando. A veces escucho el zumbido de una frecuencia que no proviene del radio. Y en la madrugada, aún con el tráiler apagado, hay momentos en que el GPS marca que estoy avanzando. Soy Tomás Méndez, chofer de tráiler desde hace más de 20 años. He recorrido las carreteras de México de norte a sur. He visto de todo: accidentes, asaltos, retenes falsos e incluso cadáveres al costado del camino. Pero nada me preparó para lo que viví una noche en una gasolinera a las afueras de Salamanca, Guanajuato. Era viernes. Venía de cargar material automotriz en Silao y mi siguiente destino era una bodega en Cuautitlán Izcalli. Decidí hacer una parada rápida para cargar diésel y echar un café antes de seguir, porque ya era noche cerrada. La estación estaba casi vacía. Solo un Tsuru blanco con placas de Michoacán estacionado junto a los baños y un empleado cabeceando en su silla frente a la bomba número 3. Mientras llenaban el tanque, fui a la tienda para comprarme un gansito y un café del termo grande. El calor del motor
todavía vibraba en mi cuerpo cuando entré. Y ahí lo vi. Junto al refrigerador de refrescos había una tabla de anuncios de corcho. Y pegado con tachuelas viejas estaba ese cartel. Uno de esos amarillos, con letras negras que decían, "Se busca". Me acerqué por pura curiosidad. Al principio no lo entendí. Pensé que era una broma, un montaje mal hecho. Pero no. La foto era la mía. No una parecida. La mía. Usaron la que tengo en mi credencial de licencia federal. Mis mismos ojos cansados, mi barba de 2 días, la gorra negra que uso siempre. El cartel decía que era peligroso y armado, que respondía al nombre de Tomás Méndez y que era sospechoso de homicidio y secuestro. Abajo, con letras más pequeñas, venía un número de contacto. Era el de la Delegación Regional de la Policía Ministerial de Irapuato. Real. Oficial. Lo confirmé en ese instante con mi celular. Me quedé inmóvil. Sentí como si me hubieran vaciado una cubeta de agua fría en la espalda. Miré alrededor, esperando una cámara oculta, esperando que alguien dijera, "Es broma". Pero nada. Salí caminando despacio, tratando de no parecer nervioso. El taquicardio me reventaba el pecho. Me dirigí directo al tráiler, ignoré el café, ignoré al despachador que me gritó que aún no había terminado de cargar. Subí, encendí el motor y arranqué con más diésel del que había pedido. Solo cuando estuve ya en la carretera, a unos 2 kilómetros de distancia, me atreví a revisar el celular con más calma. Busqué en Google mi nombre completo, Tomás Méndez Alvarado, y ahí estaba, una nota de un portal local. Presunto homicida prófugo en Guanajuato. Sospechoso podría estar conduciendo un tráiler marca Kenworth color blanco, placas federales. Era mi tráiler. La foto no era la más actual, pero reconocí la calcomanía en el parabrisas. Era mi unidad. La nota tenía fecha de apenas un día atrás. Pensé en detenerme, en hablarle a mi patrón, incluso en llamar a la policía yo mismo, pero algo no cuadraba. Algo se sentía demasiado limpio, demasiado rápido. Intenté llamar a mi esposa. El celular no marcaba. Señal nula. Pensé que tal vez era por la zona, pero algo me decía que no. Intenté marcar al patrón. Nada. Pasaron 15 minutos hasta que entró una llamada. Número desconocido. «Tomás», dijo una voz seca, casi sin emociones. «No pares. Sigue manejando». No contesté. «Ya sabes que te están buscando. Lo que no sabes es por qué, ¿verdad?». Colgué de inmediato. Apagué el celular. Me temblaban las manos. No sabía qué hacer. Seguí manejando, sin rumbo, saliéndome de mi ruta original. Entré a la carretera libre hacia Querétaro. Ahí, en una gasolinera vieja, escondí el tráiler. Me encerré en la cabina y traté de calmarme. Dormí apenas 1 hora y cuando desperté tenía 3 llamadas perdidas más, todas de números diferentes. Prendí el radio de Banda Civil, el CB, a ver si algún otro trailero andaba cerca. Escuché fragmentos de conversación. «El de Salamanca, ya vieron la foto, lo están cazando, eran ellos, me estaban buscando». ¿Quiénes? No lo sabía con certeza. Fue entonces cuando recordé algo que había dejado pasar por alto. 2 días antes, cargando en una bodega, un sujeto se me había acercado para ofrecerme un viaje especial. Me dijo que era discreto, que pagarían bien. Pero no quise saber nada. Ahora creo que me usaron. Me tomaron fotos, me robaron identidad. O quizás, peor, plantaron algo en mi unidad. Decidí revisar el tráiler de arriba a abajo. Con linterna en mano, busqué en los compartimentos, en la caja seca, incluso desmonté una parte del panel de control. Y ahí lo encontré. Una mochila negra, bien escondida, detrás del falso fondo de la caja de herramientas. Dentro había varios fajos de billetes, dólares en su mayoría, una pistola calibre 38 con el número de serie limado, y algo peor, una cartera con credenciales de elector de 2 personas distintas. Ninguna era mía. Una mujer y un hombre, ambos reportados como desaparecidos, según pude confirmar más tarde.
Llamé a mi esposa desde un teléfono público. Le dije que no me esperara, que me iría unos días fuera, que algo muy grave estaba pasando. Ella me rogó que fuera con la policía, pero no podía. Si ellos tenían mi rostro, si habían filtrado mi nombre, ¿quién me iba a creer? Estaba atrapado. Ya no era un hombre libre, era un sospechoso, un blanco. Esa noche dormí en un motel de paso, a las afueras de San Juan del Río. Al amanecer, una patrulla estatal pasó despacio frente al lugar. Me vieron, se detuvieron, corrí, me interné en el monte, dejé el tráiler atrás. Sabía que ya no era mío, que había perdido todo. Esa noche lloré como un niño entre los matorrales. Pasaron 2 semanas. Logré llegar a Ciudad de México gracias a conocidos que no preguntaron nada. Me rasuré, me corté el cabello, quemé mi ropa vieja. Compré una nueva identidad con lo poco que pude rescatar del tráiler antes de huir. Ahora soy otro. Vivo con miedo. No tengo nombre, ni futuro, pero sigo con vida. Y cada vez que paso cerca de una gasolinera, nunca me detengo, porque nunca sabes si lo que ves pegado en la pared eres tú. Mi nombre es Claudio Mendoza. Tengo 48 años, más de 20 de ellos al volante. No soy de los que se quejan. Si me toca ruta nocturna, la agarro. Si hay que cruzar medio país en 48 horas, le meto sin parar. Pero lo que viví ese día, esa pinche noche entre Querétaro y San Juan del Río, me cambió la vida. Y no de forma poética, no. Me dejó temblando, con miedo a las rutas que antes me daban calma. Todo comenzó con un encargo especial. Me lo dio un tal Medina, un tipo que conocí por medio de otro chofer. Carga urgente, equipo médico para Querétaro. Entrega rápida, sin paradas, directo a un almacén privado, me dijo, con una sonrisa apretada y ojos que no dejaban de revisar su teléfono. El pago era bueno, el doble de lo que me pagan en cualquier flete regular. No pregunté más. Soy camionero, no detective. Cargaron la unidad en una bodega de Tlalnepantla. Estaba todo empacado, bien cubierto con lonas grises, cajas de madera con sellos de frágil, etiquetas de bioseguridad, incluso unas que decían uso hospitalario. No parecía raro. Subí, firmé en un registro con mi nombre completo, Claudio Mendoza Pérez, y arranqué. Ni guía de remisión, ni factura. Todo digital, me dijo el tipo. Yo solo quería terminar rápido. El camino iba bien. Tomé la autopista México-Querétaro como siempre, evitando parar en casetas más de lo necesario. Era tarde ya, casi medianoche cuando pasé Tepeji. Me detuve en una gasolinera a cargar café y revisar las llantas. Al regresar a la cabina, un oficial de la Guardia Nacional me hizo señas. Era un retén móvil, de esos que a veces aparecen sin aviso. Buenas noches, conductor. Documentación de la carga, por favor, me pidió el agente, educado pero firme. Claro, es equipo médico, respondí, mientras buscaba la hoja de ruta. Pero no había nada. Solo mi nombre en el formulario que me dio Medina, y el tipo ni siquiera me dejó copia. ¿Factura?, preguntó el oficial. No traigo impresa. Me dijeron que todo era digital, que la recibiría en destino. Mentí, o eso creía. El oficial me miró un segundo y luego pidió abrir el compartimiento de carga. No podía negarme. Le hice señas al ayudante que revisaba el otro lado del camión. Abrieron una caja, luego otra. En la tercera, lo que salió me hizo sudar frío. Armas, no pocas. Rifles automáticos, pistolas, incluso una caja llena de cartuchos envueltos en papel de estraza. El oficial me volteó a ver, ya no con cordialidad, sino con algo más duro. Ordenó que bajara del camión, que me recargara contra la defensa. «Esto no es equipo médico». «¿Qué es esto?», gritó el ayudante mientras alzaba una caja con granadas envueltas en bolsas negras. Yo no podía ni hablar. Todo se derrumbó en segundos. Mi nombre, mi cara, todo estaba en los registros, pero el tal Medina, desaparecido, su celular apagado, el contacto que me lo presentó tampoco contestaba. Estaba solo. Me esposaron
me leyeron mis derechos y me llevaron a un cuartel improvisado en un terreno baldío. Las luces blancas de los reflectores me cegaban. Me interrogaron hasta el amanecer. Ni siquiera sabían si acusarme de tráfico de armas o de terrorismo. La única prueba que tenían era mi nombre en el manifiesto de carga. Ni un papel más. Pasaron 3 días. Me tuvieron incomunicado. Nadie fue por mí. No hubo abogado, ni empresa que diera la cara. Mi esposa apenas se enteró cuando un oficial local la buscó para verificar mis datos. Casi le da un infarto. El 4.º día, un hombre entró a la sala donde me tenían. No se identificó. Solo se sentó frente a mí y me dijo: escucha bien, vas a decir que alguien te contrató por internet, que nunca viste su cara, que recogiste la carga ya sellada. Si cooperas, saldrás libre. Si no, la vas a pasar mal. Yo no entendía. ¿Quién era él? ¿Era de la policía? ¿Del crimen organizado? Nunca lo supe. Solo supe que si no hacía lo que pedía, mi vida iba a valer menos que una llanta ponchada en la libre de Cuernavaca. Acepté. Firmé lo que me pusieron enfrente. Cambiaron los informes, ajustaron los detalles. Días después, salí libre. Pero con una advertencia: mantente callado, no vuelvas a preguntar, olvida esto. Regresé a casa, a Toluca, con la cabeza baja. Mi familia me abrazó como si volviera de la guerra. Y en cierto modo, así era. Dejé de manejar. Vendí el camión, me salí del gremio. Ahora trabajo en un taller mecánico. Nadie sabe nada, ni siquiera mis hijos. Pero a veces, cuando veo pasar un tráiler en la carretera, no puedo evitar pensar qué lleva dentro. Y si el chofer sabe lo que carga. Porque yo pensé que era un encargo más. Pensé que llevaba insumos para salvar vidas. Pero esa noche entendí que hay cosas que es mejor no transportar. Porque no solo llevas cajas, llevas consecuencias. No sé cuántos días han pasado desde aquello, pero aún me cuesta dormir. Cada que cierro los ojos, siento la tierra seca bajo mi cuerpo, el aire helado cortándome los pulmones y el sabor metálico de la sangre secándome en los labios. Me llamo Tomás y soy camionero. Bueno, lo era. Era una ruta conocida, de esas que he manejado tantas veces que ya me sé de memoria cada curva y cada tope traicionero. Venía desde Torreón rumbo a Aguascalientes, cruzando Zacatecas por la carretera 54. Era de noche, cerca de las 2 de la madrugada, el momento más traicionero del viaje. La radio apenas sonaba y los faros de mi Kenworth partían la oscuridad en 2. Todo iba normal hasta que vi las luces. Al principio pensé que era un retén de los de siempre. Luces rojas y azules parpadeando, un par de conos naranjas sobre el asfalto y 3 patrullas cruzadas bloqueando el paso. Me orillé sin dudar. No es que uno pueda hacer mucho contra la ley, y menos a esas horas. Los uniformes decían Guardia Nacional. Los vi bajarse con sus chalecos y pasamontañas, bien equipados. Uno me apuntó con una lámpara directo a los ojos. «Apágalo, baja del camión, revisaremos», ordenó, seco, sin dejar de apuntarme con la luz. Yo obedecí. Pisé el pavimento y ni bien toqué el suelo cuando sentí el primer golpe. No lo vi venir. Me doblaron de un puñetazo en el estómago y luego otro en la cara. El tipo que me golpeaba no decía nada, solo hacía su trabajo, como si fuera parte del procedimiento. «¿Qué traes, cabrón? ¿A quién le trabajas?», preguntó uno de los otros, mientras otro me registraba los bolsillos. Les dije la verdad. Era carga comercial, papel higiénico y cajas de detergente. Ni armas, ni droga, ni nada raro. Trabajo para una empresa de transporte de Celaya, todo en regla. No les importó. Me arrancaron la cartera, revisaron mis papeles, sacaron mi celular y lo aventaron al monte. Luego me quitaron los zapatos. «Pa' que no corras», dijo uno, y todos rieron. Me subieron a una de las patrullas. Yo no entendía nada. Me esposaron y me cubrieron la cabeza con un costal que olía a diésel y sudor viejo. La patrulla arrancó, pero no iba por la carretera.
Se metieron por una terracería y sentí cada piedra rebotando bajo las llantas. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron 20 minutos, tal vez una hora. El costal me cortaba la respiración, la cabeza me dolía y las manos se me dormían por las esposas. Cuando pararon, me sacaron a empujones y me tiraron al suelo. «Corre si quieres», dijo uno. Me quitaron el costal. La patrulla se alejó levantando polvo. Estaba en medio de la nada. Ni luces, ni caminos, solo campo, piedras y silencio. Y yo descalzo. Caminé. No porque supiera a dónde iba, sino porque quedarme ahí era morirme de frío. Cada paso era una tortura. Las piedras me cortaban los pies, la tierra estaba helada y el viento me llenaba la boca de polvo. Grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. A lo lejos, divisé una luz. Me arrastré hacia ella, con el corazón martillándome el pecho. Era un rancho. Golpeé la puerta. Me abrió un hombre viejo, con sombrero y escopeta. «¿Qué chingados te pasó?», preguntó, alzando la lámpara para verme bien. Le conté todo como pude. Me dejó pasar. Me dio agua. Llamó a la policía con un teléfono fijo, porque allá ni señal había. Llegaron 3 horas después. Me recogieron como si fuera un perro atropellado. La ambulancia me llevó al hospital de Pinos. El diagnóstico: contusiones múltiples, hipotermia leve, deshidratación. Pero lo peor vino después. Cuando conté mi historia, los policías me miraron raro. Uno de ellos, un tal comisario González, se quedó callado un rato antes de decir: «Esas patrullas no son nuestras. Nadie autorizó un retén anoche en esa zona. La Guardia Nacional tampoco tiene unidades asignadas ahí». Mostré las placas que alcancé a ver. Me dijo que eran falsas, que ya habían tenido reportes parecidos, pero nunca sobrevivientes que hablaran. La mayoría de los choferes simplemente desaparecía. Pasé 2 semanas recuperándome. La empresa para la que trabajaba no me volvió a contratar. Dijeron que los problemas que atraía no les convenían. Perdí mi empleo, mis papeles, el celular, el camión, todo. Y nunca atraparon a nadie. Cada que veo un retén ahora, mi cuerpo se paraliza. No me importa si el uniforme es oficial, si el escudo brilla o si traen armas largas. Yo no me detengo. Aprendí que en este país, a veces, el peligro no viene del narco ni de los asaltantes, sino de quienes se supone que deben protegerte. Hoy trabajo en un taller mecánico en San Luis. Ya no manejo. No puedo. Todavía tengo pesadillas con el costal, con el frío, con las risas de esos tipos, con la sensación de saber que, si me hubieran querido matar, nadie me habría encontrado jamás. Hay algo podrido en esas carreteras, algo que no se ve en los mapas, pero que se siente cuando estás ahí, solo, con la noche encima y los faros de una patrulla falsa iluminándote los huesos. Me llamo Emiliano. Llevo más de 15 años manejando tráiler por toda la República y he visto de todo, desde asaltos a plena luz del día hasta accidentes que parecen sacados de una película. Pero nada me preparó para lo que viví una noche en una bodega olvidada en las afueras de San Martín Texmelucan, Puebla. Eran cerca de las 11 de la noche cuando llegué al lugar. El GPS me marcaba esa dirección como punto de descarga para unos paquetes de materiales metálicos. La empresa no era conocida, solo un nombre genérico: Soluciones Logísticas del Centro. El pago era bueno, y eso, en este negocio, ya es suficiente razón para no hacer preguntas. El camino hacia la bodega me inquietó desde el principio. Salí de la autopista por una brecha apenas pavimentada, y el entorno fue cambiando. Fábricas abandonadas, terrenos vacíos y una fila de postes de luz apagados. Solo el ruido de mi motor y las piedras bajo las llantas me hacían compañía. Cuando vi la bodega, supe que algo no estaba bien. Era una construcción grande, de lámina oxidada, sin nombre ni logotipo. Las puertas corredizas estaban abiertas de par en par y dentro todo parecía demasiado silencioso. Me estacioné frente al acceso y bajé de la cabina.
El aire olía a humedad, a metal viejo, pero también había otro aroma, uno que me costó reconocer: sangre. Me detuve. El piso de concreto tenía charcos. No eran muchos, pero lo suficiente para entender que no era óxido. Eran frescos y estaban mal limpiados. Había manchas que goteaban hacia una coladera al fondo. Pensé en regresar al camión, pero entonces lo vi. Un hombre salió de entre las sombras, alto, flaco, con una gorra negra que le tapaba la mitad del rostro y unos guantes quirúrgicos. Llevaba una linterna en la mano. «Déjalo ahí, no preguntes nada», me dijo sin levantar mucho la voz, pero con una firmeza que me dejó helado. Asentí sin decir palabra. Caminé hacia la parte trasera del tráiler y empecé a descargar. Él me observaba desde un rincón, inmóvil. Era imposible saber si me miraba a los ojos o solo vigilaba que no metiera las narices donde no debía. La tensión era espesa. Mis manos sudaban tanto que la lona del cargamento se me resbalaba. Mientras sacaba los paquetes, no podía evitar mirar de reojo hacia el interior. En una esquina había una lona enrollada con manchas oscuras y cerca de ella un serrucho metálico con los dientes oxidados. «Más rápido», ordenó el hombre con guantes. Obedecí. No pregunté, solo descargué. Pasaron tal vez 15 minutos cuando otro vehículo llegó. Era una camioneta cerrada, sin placas, sin logos. De ella bajaron dos hombres, uno con una caja de herramientas y el otro con una mochila larga y angosta, como esas donde se guardan rifles. El de la caja se acercó al de los guantes y le susurró algo al oído. El otro simplemente asintió. Yo ya estaba por terminar la descarga. Los paquetes estaban perfectamente apilados al pie de la rampa. «Terminé», dije, con la voz más controlada que pude. El hombre se acercó, sacó del bolsillo un fajo de billetes envuelto en una liga y me lo extendió. «Súbete, vete, y si alguien pregunta, entregaste en Tlalnepantla». Tomé el dinero. Me subí al tráiler. No esperé más. Arranqué y me fui sin mirar atrás. Pero el miedo, ese no se quedó en la bodega. Durante los siguientes días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa lona manchada, ese serrucho, esa mirada que no vi, pero que sentí clavada en la espalda. Unos días después, por pura paranoia, busqué el nombre de la empresa: Soluciones Logísticas del Centro. No existía. La dirección que me había mandado la plataforma tampoco estaba registrada. Cuando revisé el historial de entregas en mi app, esa entrada había desaparecido. Pensé en hablar, en reportarlo, pero ¿a quién? ¿Qué iba a decir? ¿Que descargué paquetes en una bodega con sangre en el piso? ¿Que un tipo con guantes me pagó en efectivo? Nadie me creería. O peor aún, alguien sí me creería, y eso podría costarme más que un susto. Volví a manejar, volví a mis rutas, pero desde entonces, cada vez que llego a un nuevo punto de descarga, bajo con una linterna, reviso el entorno y me aseguro de tener una vía de escape clara. Porque aprendí que el verdadero miedo no viene de fantasmas ni demonios, viene de los hombres y de los lugares donde las reglas ya no aplican. Y esa noche, en esa bodega, supe que había estado a un paso de convertirme en uno de esos paquetes, y que el tipo con guantes no me mandó a callar por protegerse, me mandó a callar porque ya había decidido dejarme ir, solo por esa vez. Siempre me gustó manejar de noche. El tráfico baja, las carreteras se vuelven largas venas de asfalto solitario y el motor del tráiler es el único ruido constante que te acompaña. Me llamo Gilberto, tengo 47 años y llevo conduciendo camiones refrigerados desde que tenía poco más de 20. No soy de sustos fáciles. He dormido en estacionamientos de terracería, he comido en fondas que parecen salidas de una novela policíaca y he visto de todo en la carretera. Pero lo que pasó aquella noche, eso sí me dejó marcado. Era el mes de octubre. Me habían dado una ruta de Tlalnepantla a San Luis Potosí. La caja refrigerada iba cargada con productos cárnicos para una cadena de supermercados.
Salí del centro de distribución poco antes de las 8 de la noche. La idea era avanzar lo más que pudiera antes de que me diera sueño. La carretera estaba tranquila, con esos largos tramos donde lo único que se escucha es el chillido de las llantas en el pavimento y el retumbar de los propios pensamientos. Pasando Querétaro, ya bien entrada la noche, me empezó a llegar un golpeteo desde la caja refrigerada. Era intermitente, como si algo pesado se deslizara y chocara contra las paredes. Pensé que podía ser alguna caja mal amarrada. No sería la primera vez. Me detuve a un lado de la carretera, en una gasolinera pequeña, de esas con apenas una bomba y un letrero de neón medio fundido. El aire frío salió en cuanto abrí las puertas traseras. Usé la linterna del celular para revisar la carga. Todo estaba en su lugar. Las tarimas bien fijas, los ganchos de seguridad puestos. Cerré de nuevo, encogiéndome de hombros. Tal vez era el motor de la refrigeración vibrando raro. Volví a la cabina y seguí mi camino. Fue cerca de Celaya, cuando ya había pasado medianoche, que los golpes se hicieron más fuertes. Esta vez sí me preocupé. No sonaban como cajas, sonaban como si algo vivo se moviera allá adentro. Estacioné en el acotamiento, bajé con cuidado y volví a abrir la caja. No voy a mentir, lo que encontré me paralizó. Allí, entre las tarimas de carne congelada, había un niño. No tendría más de 10 años. Estaba maniatado, con una cuerda gruesa que le amarraba los tobillos y las muñecas. La boca tapada con cinta gris. Tenía los ojos muy abiertos, con el terror puro dibujado en ellos, tiritando por el frío. Tenía el rostro pálido, las mejillas mojadas de llanto. No entendía nada. Saqué el cuchillo de mi cinturón y corté la cuerda. El niño apenas podía hablar, pero no paraba de temblar. Lo subí a la cabina, lo arropé con mi chamarra, le di agua. Me costó más de 20 minutos calmarlo. Y entonces empezó a hablar. No recuerdo exactamente todo lo que dijo, pero sí que no sabía cómo había llegado ahí. Me contó que iba con su mamá al tianguis, en Naucalpan, y que en un descuido alguien lo agarró. Lo siguiente que recordaba era estar en un lugar oscuro, frío, lleno de carne. Pensó que iba a morir. Llamé a la Guardia Nacional. No tenía otra opción. Llegaron poco más de media hora después. Revisaron la caja, tomaron fotos, me interrogaron. No me dejaron irme hasta bien entrada la mañana. Me trataron como si fuera un sospechoso, lo cual entendí. Al final, cuando el niño confirmó que no me conocía, me dejaron ir. Pero el asunto no terminó ahí. En los días siguientes, la empresa para la que trabajaba inició una investigación interna. Me entrevistaron, revisaron las cámaras del centro de carga. Descubrieron algo que me revolvió el estómago. Un hombre, empleado del almacén, fue captado metiendo al niño dentro de un compartimento oculto entre los bloques de carne. Lo arrestaron poco después, junto con otros 2 sujetos. El escándalo fue grande, pero la empresa logró mantenerlo fuera de los medios. Después de eso, dejé de hacer entregas nocturnas. Cada vez que escucho un ruido en la caja, el recuerdo me golpea como una ola helada. No sé cuántos niños más no tuvieron la misma suerte. Nunca supe si el niño fue devuelto a su madre, aunque quiero pensar que sí. Lo único que sé es que, desde esa noche, cada vez que paso por un centro de carga, no puedo evitar mirar 2 veces cada rincón. Porque el miedo real no es el que viene de fantasmas o leyendas. El miedo real se esconde en los rincones más oscuros del mundo cotidiano, y a veces viaja contigo en la misma caja. Mi nombre es Víctor y llevo más de 20 años manejando tráiler en las carreteras del país. Si hay algo que he aprendido es que los caminos no perdonan errores, y los errores casi siempre vienen por hacerle caso al dinero en lugar de al instinto. Todo comenzó un lunes por la mañana en una bodega del Estado de México. Había aceptado un viaje urgente a Oaxaca. La carga era pesada, cemento y varilla, y el trayecto incluía tramos peligrosos como la famosa bajada de San Esteban. Esa curva no era cualquier cosa. Era una de esas rutas que uno respeta desde antes de poner primera. Mi patrón, don Lalo,
Era de esos que no suelta un peso sin recibir 3 a cambio. Un tipo de sonrisa fácil y manos duras. Me había advertido que el freno de motor sonaba raro, pero que la revisión mecánica reciente había sido económica, palabras textuales. Con eso aguanta, Víctor. Tú ya sabes manejar esas bajadas con los ojos cerrados. Acepté por necesidad, como muchas veces. Tenía que pagar la renta, las medicinas de mi esposa y el colegio de mis hijos. Así que me subí al camión, revisé los espejos, comprobé el freno de aire superficialmente y arranqué. Las primeras horas fueron normales. Carretera libre, buen clima y un termo lleno de café que me mantuvo despierto. Atravesé Puebla sin contratiempos, aunque ya desde ahí el pedal de freno comenzaba a sentirse un poco esponjoso. Me convencí de que era paranoia. Quería creer que todo estaba bien. Cuando llegué a la entrada de San Esteban, bajé la velocidad. Me detuve antes de comenzar el descenso, como lo he hecho toda mi vida, para revisar frenos, asegurar carga, respirar profundo. El viento soplaba con fuerza entre los cerros y no había un alma alrededor, salvo un perro flaco que dormía bajo un árbol. Pisando el freno, sentí que el pedal ofrecía menos resistencia. No era normal. Apreté el freno de motor. Nada. Lo apagué y lo volví a encender. Silencio. Ese sistema no estaba funcionando. Me bajé, revisé conexiones. Todo parecía en orden, pero en realidad no lo estaba. Me subí de nuevo. Iba a llamar al taller, pero no había señal, ni un rayita. Bajé por instinto, despacio, con la esperanza de que la pendiente no me ganara. Pero bastaron unos cientos de metros para saber que ya era tarde. El pedal dejó de responder. Lo pisaba y solo sentía el vacío. Nada de aire, nada de presión. El camión comenzaba a ganar velocidad, rápido. Intenté cambiar a una velocidad más baja, pero ya el peso me había ganado. La caja tembló, rechinó. Giré con fuerza el volante en la primera curva. Las llantas chirriaron. El remolque casi se voltea. Logré mantenerme en el carril, pero el terror ya me había invadido por completo. No había rampas de emergencia. Nunca las hubo en esa bajada. Solo curvas y más curvas, una tras otra, como cuchillos que esperan carne. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Estaba solo. Nadie me podía ayudar. Nadie me iba a ver morir. Recordé a mi hijo diciéndome el día anterior que quería que le enseñara a manejar. Recordé a mi mujer preparando frijoles la noche antes, riéndose de que yo siempre dejaba el pan abierto. Tomé la radio y grité: «Se me fueron los frenos en San Esteban. No tengo freno motor. Voy bajando sin control. Víctor López, camión placas GBR 8166». Nadie respondió. El camión ya iba por encima de los 110. En la siguiente curva me aferré al volante con todo el cuerpo. Los neumáticos chillaban, el volante vibraba. Vi las bardas pasar como látigos a mi izquierda. El tráiler se ladeó. La caja golpeó una roca y sentí que se abría algo abajo. Mi única opción era una curva cerrada a la derecha. Si pasaba esa, tal vez podría lanzarme a la cuneta, dejar el camión ahí, saltar. Pero era eso, o terminar envuelto en metal retorcido. Tomé la curva. Las fuerzas me empujaron hacia la ventana. El cinturón me cortó el pecho. Un sonido metálico estalló desde el eje trasero. Ya no tenía dirección. Salté. No recuerdo si fue por instinto o por desesperación. Abrí la puerta con fuerza y me arrojé, rodando como trapo sobre la grava. Escuché el estruendo del camión estrellándose contra la ladera más adelante. Fue un rugido, un grito de muerte. Quedé tirado, con el brazo izquierdo dislocado, la ropa hecha jirones y la boca llena de tierra. Me arrastré hasta un árbol y ahí me quedé, jadeando, sin lágrimas. El sol se ocultaba y el aire olía a diésel y metal caliente. Horas después, llegaron los federales. Me encontraron temblando, con los labios rotos. El camión estaba destruido, irreconocible, esparcido en pedazos sobre la curva. La carga se había salido y se llevó un muro de contención. Me llevaron al hospital.
Nadie podía creer que hubiera sobrevivido. La investigación concluyó que el sistema de frenos había sido manipulado. El mecánico que revisó el camión confesó que don Lalo le pidió que usara piezas recicladas para ahorrar costos. El freno de motor había sido desconectado. Me lo jugaron todo por ahorrarse unos pesos. No denuncié. No quise seguir. Renuncié. Don Lalo me ofreció dinero por mi silencio. No acepté. Solo me alejé. Ahora vivo con dolores constantes en la pierna izquierda. No puedo cargar cosas pesadas. No manejo. No puedo. Cada vez que escucho un motor frenar, mi cuerpo se tensa. Sigo vivo, pero no soy el mismo. Y cada que alguien me pregunta por qué dejé de manejar, solo digo, porque una vez el pedal no respondió. Y ahí entendí quién era realmente el que estaba al volante. Me llamo Pedro Espinosa. Soy trailero desde hace más de 15 años. La carretera es mi casa, el café mi sangre y los fantasmas. Esos solo habitan en la mente de los que no han pasado 3 días seguidos sin dormir entre el polvo del desierto y los claxonazos de los trailers en fila. Era una madrugada como tantas, entre San Luis Potosí y Matehuala. Llevaba más de 30 horas manejando. Lo sé, está prohibido, pero cuando tienes que entregar la mercancía antes de que el almacén cierre y ya te ganaste 2 multas por llegar tarde, uno hace lo que sea por conservar la chamba. Tenía los párpados como piedras. Ya ni las canciones norteñas me hacían compañía. Así que tomé la decisión de orillarme. Encontré un pequeño descanso de tierra junto al arcén, donde apenas sí cabía el tráiler. No había faros cerca, ni estaciones de servicio, solamente monte, cactus y el cielo oscuro sin luna. Puse el freno de mano, apagué el motor y me recosté en el asiento. Me puse la gorra sobre la cara y cerré los ojos por unos minutos. El sueño me agarró como una emboscada. Cuando desperté, algo estaba mal. Lo supe antes siquiera de abrir los ojos por completo. Sentí movimiento en la cabina. Mi cuerpo seguía pesado, pero mis oídos captaron el sonido de la puerta cerrándose. Una voz murmuró algo. Otra más respondió. Entonces lo entendí. No estaba solo. Abrí los ojos y ahí estaban. 2 hombres, uno en el asiento del copiloto y otro justo frente a mí, al lado de la palanca de velocidades. El que tenía más cerca sostenía una pistola a la altura de mi pecho. No me dijo nada. Solo me hizo una señal con la cabeza. «Bájate», dijo el otro, con una voz ronca y tranquila, como quien pide tortillas. Mi corazón comenzó a latir como loco, pero no grité. Sabía que era inútil. Estábamos en medio de la nada. Lo único que respondí fue moverme lentamente, obedeciendo. Uno de ellos me abrió la puerta y el otro mantuvo el arma firme mientras yo descendía del tráiler con pasos torpes. No sé por qué no me dispararon ahí mismo. Me hicieron caminar unos metros hacia el monte. Ni siquiera revisaron si traía celular, nada. Solo me soltaron ahí, como quien deja una bolsa de basura en el campo. No volvieron a verme. Subieron a la cabina, encendieron el motor y se fueron sin apurarse. El rugido del tráiler alejándose fue el único sonido que quedó, hasta que ni eso. Me quedé solo, parado en la oscuridad del desierto. No sabía qué hora era, ni cuánto había dormido. Lo único que sabía era que acababan de quitarme todo: el camión, la carga y probablemente mi trabajo. Pero eso era lo de menos. Estaba en medio del maldito monte, sin señal, sin linterna, con los pies hundiéndose entre piedras y matorrales. Comencé a caminar, sin rumbo, siguiendo la carretera. No veía luces, ni escuchaba autos. Caminé quién sabe cuánto tiempo, calculo que al menos 2 horas. El sudor ya me corría por el cuello y la desesperación empezaba a reemplazar el miedo. Fue entonces cuando vi algo, una luz tenue, en medio de la oscuridad, una lámpara vieja, como las que cuelgan de los postes de madera en los ranchos. Caminé hacia ella como si fuera una promesa. Al llegar, vi una casa, o lo que quedaba de ella. Estaba abandonada,
con las paredes vencidas y el techo colapsado en una esquina. Aún así, la lámpara colgaba del alero y contra toda lógica seguía encendida. Me acerqué, dudando. No era miedo, era más bien una mezcla de precaución y fatiga. Toqué la puerta. Nadie contestó. Empujé suavemente y la madera crujió. Dentro, un olor a humedad y ratas muertas me revolvió el estómago. Pero al menos era sombra, un lugar donde pensar. Caminé hasta lo que parecía una sala. En el suelo había latas vacías, bolsas rotas, una cobija sucia. Claramente alguien había dormido ahí antes. Me senté en el rincón menos apestoso, apoyé la espalda contra la pared y traté de calmarme. Fue entonces que lo escuché. Un silbido. No era fuerte, ni prolongado. Solo un pequeño silbido corto, como de alguien que intenta llamar tu atención. Vino del exterior. Me puse de pie lentamente, mirando por una rendija de la pared derruida. No había nadie. Solo la carretera, el monte y la noche. Pero el silbido se repitió, esta vez más cerca. No era viento, no era animal, era humano. Salí de la casa y caminé unos pasos hacia la carretera. Y ahí, en la otra orilla, lo vi. Un hombre, parado, inmóvil. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí. No podía distinguir su cara, pero algo en su postura, algo en su presencia, me hizo retroceder. No era uno de los asaltantes, no tenía armas, no parecía siquiera tener prisa, pero algo en mí me decía que debía huir. Corrí de nuevo por la carretera, sin mirar atrás. La luz de la lámpara quedó lejos en minutos. Mis piernas me dolían, mis pulmones ardían, pero no paré. Hasta que finalmente vi una mancha a lo lejos, una estación de servicio, cerrada, pero con luz. Toqué la puerta como un loco. Me tomó casi 10 minutos convencer al guardia de dejarme entrar. Llamamos a la policía. Tomó horas que llegaran. Me hicieron preguntas, tomaron mi declaración. Nunca encontraron el tráiler. Nunca encontraron a los tipos. Pero desde ese día, cada vez que manejo de noche, cada vez que me detengo a dormir un rato en la orilla de la carretera, siento la presencia de ese hombre. No importa dónde esté, no importa si es otra ruta, él siempre aparece. En el monte, al otro lado del camino, inmóvil, como si estuviera esperando que vuelva a cerrar los ojos. Me llamo Mauricio, tengo 38 años y soy trailero desde hace más de una década. He recorrido casi todo México al volante, desde las montañas de Chiapas hasta los desiertos de Sonora. No le temo a la noche ni a las carreteras solitarias. Pero lo que viví en ese viaje a Sinaloa fue distinto, fue real, y todavía me cuesta dormir por las noches. Todo comenzó un jueves por la tarde, en una pensión para tráileres cerca de Tepotzotlán. Llevaba varios días sin trabajo. El último flete que hice apenas me dejó para la renta. Estaba en mi cabina, con el termo vacío y los pies hinchados, cuando se me acercó un tipo moreno, de barba descuidada y lentes oscuros. No lo conocía, pero hablaba con familiaridad, como si ya supiera quién era yo. «Eres Mauricio, ¿verdad? El del Kenworth rojo», dijo, sonriendo con los dientes amarillos. Asentí, algo desconfiado. «Tengo un encargo sencillo. Solo tienes que llevar una caja a Culiacán, sin preguntas. Te pagamos 20,000 pesos al llegar. Todo legal, sin broncas. 20,000 pesos. Sonaba a trampa, pero también sonaba a renta, comida y deudas saldadas. Pregunté qué traía la caja y me respondió con un encogimiento de hombros. «No es tu problema, solo llévala. Si la abres, no hay pago». Así de claro. La caja era de madera, del tamaño de un refrigerador pequeño, clavada con grapas industriales y sin ninguna marca visible. La subieron ellos mismos con una Diablito y me pidieron que no la moviera durante el trayecto. «Está frágil», dijeron. Acordamos que saldría esa misma noche. La ruta sería directa, autopista México-Guadalajara, luego por la libre rumbo a Mazatlán y finalmente a Culiacán.
Me dieron un celular barato con un solo número guardado. Llámalo cuando estés a 20 kilómetros de llegar, me ordenaron. Salí a las 11 de la noche, cuando la carretera se empezaba a vaciar. Durante las primeras horas, todo fue normal. El motor ronroneaba parejo, la radio escupía norteñas viejas, y yo me concentraba en mantener el ritmo. Pero al pasar Tepic, algo comenzó a incomodarme. Sentía que la caja hacía ruido. No era un golpe, ni un traqueteo de madera. Era más bien como un roce suave, un deslizamiento interno, como si algo se moviera. Me detuve en un Oxxo para revisar que no se hubiera soltado, pero todo estaba en su lugar. Cerré la puerta de la caja con más fuerza y seguí, pero el ruido volvió. Cada que frenaba, cada que subía una pendiente, como si algo en su interior cambiara de posición. Entonces empecé a sentir el olor. Era tenue, apenas perceptible, pero cada vez más claro conforme avanzaba. Un olor rancio, como carne guardada sin refrigeración. Pensé que tal vez era un animal muerto en la carretera. No sería la primera vez, pero el olor venía de adentro. Me detuve de nuevo en una gasolinera en Ruiz, Nayarit. Apagué el motor y bajé con linterna en mano. Me acerqué a la caja con cuidado. La toqué. Estaba caliente. El olor, más intenso. Me agaché para ver si tenía alguna ventilación oculta, pero nada. Algo en mí quería abrirla, pero recordé la advertencia. Si la abres, no hay pago. 20,000 pesos. Me repetí eso como un mantra, mientras subía de nuevo a la cabina y arrancaba otra vez. Al entrar a Sinaloa, el celular sonó por sí solo. El número ya estaba marcado. Contesté. «Estás a punto de llegar», dijo una voz ronca. «Ve al entronque con la carretera vieja a Culiacancito. Ahí te diremos qué hacer». Era una ruta poco transitada, llena de baches y sin iluminación. A cada kilómetro me sentía más inquieto, no por la oscuridad, sino por lo que llevaba. La caja parecía más viva, como si pulsara, como si tuviera ritmo propio. A la entrada de un camino de terracería me esperaba una camioneta negra sin placas. 2 hombres bajaron. Uno llevaba una lámpara de mano, el otro una libreta. Me dijeron que estacionara el tráiler y bajara. «Gracias, compa. Buen trabajo», dijo el de la libreta mientras me extendía un sobre con los 20,000 pesos en billetes de 500. «Ya te puedes ir». Pero entonces, del interior de la caja, se escuchó un golpe seco, como un puño contra madera, y luego otro, fuerte, constante. El de la lámpara me miró con frialdad. «Ya te puedes ir», te dije. Quise preguntar qué era eso, qué llevé, pero sabía que no era buena idea. Subí a mi tráiler sin mirar atrás. A los 20 minutos, ya de regreso hacia Mazatlán, vomité al costado del camino. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa caja. Sentía el golpeteo. Imaginaba lo que había dentro. No eran drogas, no era contrabando, era algo peor, algo humano. No denuncié. ¿Qué iba a decir? ¿Que transporté algo sospechoso por 20,000 pesos? Me callé, como todos. Pero desde entonces ya no tomo trabajo sin saber qué voy a cargar. Prefiero ganar poco, pero dormir con la conciencia tranquila, porque esa caja no se me olvida, ni el olor, ni los golpes, y mucho menos la certeza de que algo, alguien, estaba vivo cuando la entregué. Siempre he pensado que los verdaderos sustos no vienen de lo sobrenatural, sino de lo que uno puede encontrar en la oscuridad, cuando no hay testigos, ni lógica, ni regreso fácil. Yo soy Jorge, trailero desde hace más de 15 años. He recorrido todas las carreteras federales, desde la México Piedras Negras hasta la frontera con Guatemala. Y aunque cada ruta tiene su historia, hay una que no puedo olvidar. Una que todavía me acompaña cuando apago el motor en medio de la noche. Todo pasó en la carretera 57, en el tramo entre Matehuala y San Luis Potosí. Era una noche larga, sin luna. Venía en caravana con otro colega, Mario, a quien conocía desde hacía años.
Siempre viajábamos juntos por seguridad y por el simple hecho de tener con quien echar el chal por radio. Esa noche llevábamos carga refrigerada rumbo a Veracruz. Salimos tarde de Monterrey y pensábamos parar a descansar en una gasolinera Pemex que está por la zona de Huizache, donde hay un pequeño estacionamiento para traileros. Iban a ser las 3 de la madrugada cuando Mario me habló por radio. «Voy a orinar, carnal. Me he hecho un paro aquí adelantito, donde está esa desviación sin luz». Era típico. A veces uno no puede aguantarse hasta el siguiente baño, menos con tanta Coca-Cola encima. Le dije que lo esperaba unos metros más adelante, con las luces intermitentes prendidas. Vi cómo se detuvo su tráiler, las luces traseras quedando fijas como 2 ojos rojos en medio de la nada. Me bajé para estirar las piernas, mirando alrededor. Solo monte seco, sin un alma, ni un perro callejero. Pasaron 5 minutos, luego 10. Nada. ¿Todo bien, Mario?, pregunté por radio. Lo único que respondió fue un zumbido, y luego una risa, pero no era la de Mario. Sonaba como una grabación vieja, una carcajada seca, hueca, repetitiva. Pensé que era una broma, de esas que uno mete en la frecuencia para espantar novatos. Pero Mario no era de esos. «Ya, cabrón, ¿dónde estás?», insistí. Otra vez, la risa, igualita, igual de espeluznante, como si alguien la estuviera reproduciendo en bucle desde un casete. Encendí mi lámpara y caminé hacia su tráiler. El motor seguía encendido, el escape tirando humo tranquilo. Me acerqué a la cabina, vacía. Las puertas estaban cerradas, sin señal de lucha ni prisa. Me asomé por los alrededores. No había señales de pisadas, ni en el polvo del asfalto, ni en la terracería. Me fui hacia la parte trasera, iluminando con la linterna, gritando su nombre. Solo viento. Entonces vi la radio interna de la cabina encendida, repitiendo esa misma risa, una y otra vez, como si alguien hubiera apretado play. Me metí en la cabina para apagarla. No había cassette, ni USB conectado. La risa venía directamente del sistema. Desconecté la batería del radio por desesperación. Solo así se detuvo. Marqué a su celular. Sonaba desde el interior de su mochila en el asiento del copiloto. Revisé, temblando. Su cartera, sus llaves, su teléfono, todo estaba allí, como si nunca hubiera bajado. Esperé 1 hora, luego otra. Revisé los arbustos con la linterna. Nada. Lo reporté a la Policía Federal por radio y por teléfono, marcando desde la gasolinera más cercana, donde me dijeron que no podían hacer mucho hasta que pasaran 24 horas. Volvieron los agentes en la mañana. Revisaron todo el lugar con perros, pero no hallaron ningún indicio, ni señales de lucha, ni sangre, ni prendas. Solo su tráiler encendido y esa risa que ya no se podía replicar. Nadie supo explicar de dónde había salido. Pasaron los días. Mario nunca apareció. Nadie usó su tarjeta de débito. No hubo llamadas. Su familia se aferró a la esperanza de que hubiera perdido la memoria, que se hubiera ido por voluntad propia. Pero yo sé que no fue así. Esa risa me acompaña a veces, cuando la noche está muy callada. La he escuchado otra vez, en sueños, y una vez más, desde mi radio, en pleno tramo vacío. No he vuelto a esa carretera solo, y cada que uno de mis colegas dice que se va a parar a orinar en medio de la nada, le digo que aguante, que no se baje en lugares sin luz, porque si te bajas en la oscuridad, puede que no regreses, como Mario, y nadie te va a encontrar jamás. Soy Ramiro, trailero desde hace más de 20 años. He recorrido cada maldita carretera de este país, desde los caminos estrechos en Chiapas hasta las autopistas de Sonora. Pero lo que viví hace unos meses en la carretera 57, a la altura de San Luis Potosí, fue tan extraño y peligroso que desde entonces no vuelvo a confiar en nadie que me haga señas en el camino. Era una tarde calurosa de mayo, de esas donde el sol cae a plomo sobre el asfalto y el aire parece fundirse con el horizonte.
Llevaba más de 5 horas manejando sin parar. Había salido de Querétaro con rumbo a Saltillo, cargado con refacciones industriales. Nada fuera de lo común, hasta que vi a lo lejos a un tipo parado en el acotamiento. Tenía el overol azul sucio, como de mecánico. Me hacía señas desesperadas con ambas manos, como si su vida dependiera de que yo me detuviera. Era un tramo recto, sin gasolineras ni pueblos cercanos, y aunque la lógica me decía que no debía parar, algo en su desesperación me hizo orillarme. Maldita decisión. Me bajé del tráiler, sudando, limpiándome la frente con la manga. El tipo se acercó rápido, tenía unos 40, piel quemada por el sol, una gorra vieja y una actitud nerviosa. «Oye, compa», dijo sin siquiera saludar, «traes una fuga en el sistema de aire de los frenos. Lo vi desde allá, está tirando poco pero constante. Si no lo revisas, te vas a quedar sin presión y sin frenos en la bajada de la curva del diablo». Me sorprendió. Era cierto que el tráiler se sentía un poco distinto, pero pensé que era por el calor. Lo miré con desconfianza. «¿Y tú cómo sabes eso?» «Soy mecánico, jefa. Trabajo en un taller en Matehuala, pero ando varado, me dejaron botado. Si me das chance, lo reviso y te explico. No cobro, nomás necesito un aventón después». Me ganó el cansancio. Asentí y le dije que revisara. Abrió la compuerta del sistema, se metió abajo del remolque y empezó a trabajar con rapidez, como quien ya ha hecho eso cientos de veces. Sacó una pinza vieja, un trapo mugroso, y después de unos minutos me llamó. «Ya quedó. Solo era una manguera que iba floja. La ajusté, pero te recomiendo que la cambies llegando a Saltillo. Ahorita aguanta». Le agradecí y le ofrecí una botella de agua. Me dijo que prefería una soda. Entramos al tráiler y seguimos avanzando. Me dijo que se llamaba El Chore, que trabajaba de todo en un taller familiar y que venía de regreso de una chamba fallida en San Luis. Durante las siguientes 2 horas, platicamos de cosas banales. Se notaba que sabía del oficio. Me hablaba de modelos de tractocamión, de fallas comunes, de cómo detectar desgaste en los frenos solo con el tacto del pedal. Era convincente, demasiado. Pero al llegar al tramo conocido como la curva del diablo, todo se descontroló. Empecé a sentir el pedal cada vez más blando. Intenté bombearlo, pero nada. Los frenos no respondían. El tráiler, cargado hasta el tope, tomó velocidad en la bajada. El motor rugía, la dirección temblaba y el remolque se desestabilizaba con cada metro. Grité por el radio, pero nadie respondió. «Frenos, frenos, frenos», decía como mantra mientras jalaba el freno de motor y bajaba velocidades a la fuerza. El olor a balatas quemadas inundó la cabina. El Chore ya no estaba. Ni una palabra, ni un grito, solo su asiento vacío. El tráiler rebotaba y el volante vibraba como loco. Estuve a punto de perder el control al tomar la curva. Me aferré al volante, sudando, apretando los dientes mientras todo parecía irse al carajo. Logré estabilizarlo por centímetros, usando el peso del remolque a mi favor, bajando como si fuera trineo maldito. Pero cuando todo terminó, cuando logré orillarme en una recta donde por fin pude frenar, bajé temblando. Y ahí me di cuenta. La manguera estaba rota. No floja, rota, cortada. Alguien lo había hecho a propósito. Revisé la cabina. No había huella del Chore. Ni su soda, ni su trapo, ni la pinza. Nada. Me quedé horas en ese tramo esperando auxilio. Cuando llegaron los de la Guardia Nacional y les conté, se miraron entre ellos. «¿Un mecánico?», dijo uno, rascándose la cabeza. «¿Y te dijo que se llamaba cómo?». «El Chore», contesté. «Chale, ya van varios que nos cuentan lo mismo, pero nunca hemos dado con él. Algunos dicen que es un asaltante que sabotea los frenos para provocar accidentes y luego roba entre los restos. Pero tú tuviste suerte. Muchos no sobreviven a esa curva. Desde entonces, cada que veo a alguien en la carretera pidiendo ayuda, solo bajo la mirada, porque no sé si es alguien que necesita auxilio o uno como ese cabrón que casi me manda a la tumba».